You gave me the signal. Muy bien, señoras y señores, bienvenidos a la iglesia. Un día más que el Señor Dios nos ha dado a nosotros para vivir y para poder adorarlo. El motivo por el cual venimos a la iglesia es para recibir la información bíblica, para crecer espiritualmente y obtener esa capacidad que Dios quiere que tengamos para podernos bendecir, para poder glorificar su nombre. Recuérdense que cuando nosotros somos bendecidos por el Señor, es que lo estamos glorificando. La gloria de Dios viene a través de sus bendiciones a nosotros. ¿Por qué? Porque Él no nos puede bendecir sin capacidad, y la capacidad se quiere con la mente de Cristo. Entonces la bendición es porque tenemos la mente de Cristo y es de esa manera que Él a nosotros nos puede utilizar, que es una bendición para nosotros también. O sea que es algo extraordinario el plan de Dios para nuestra vida, es algo magnífico y por eso pues venimos a la iglesia para conocerlo más y más. Estamos haciendo el estudio del libro de Deuteronomio. Aquí ustedes pueden ver que estamos en el incremento 140, Deuteronomio 10, capítulo 10, versículos 1 al 22. Pero antes de iniciar nuestro estudio bíblico, como es nuestro procedimiento, nuestro protocolo como familia real de Dios, recuérdense que es necesario estar en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo, limpios de pecado para poder entrar a la presencia de nuestro Señor Dios Padre. Entonces vamos a tomar un minutito para hacer eso y después le damos inicio a la clase. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas las cosas que vamos a estudiar y te pedimos que nosotros sea todo para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Recuérdense que las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dice, no se adapten a este mundo, al sistema cósmico, al sistema de la época. Más bien transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Debido a que nosotros estamos en el sistema cósmico, la mayor parte de nuestra información proviene del sistema cósmico por diferentes avenidas, por diferentes medios. Y hoy en día los medios de comunicación son extraordinarios. Y algo se cuela en la comunicación que nosotros recibimos, algo se cuela del sistema cósmico y nosotros tenemos que estar alerta con los centinelas de la palabra de Dios puestos en nuestra alma para evitar que eso se cuela en nuestro corazón. Y por eso es tan importante tener las normas y principios divinos para evitar que nosotros seamos llevados a la deriva por el sistema cósmico. Entonces, les digo todo eso porque es muy interesante. Estamos haciendo el estudio de lo que es el corazón del examen de la victoria militar y el problema de la autorrectitud, cosa que culminamos la semana pasada y empezamos a ver un poquito más de este próximo tema, que es amar a Jehová. El título de nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento, recuérdense que Jehová se utilizaba tanto para el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo, depende de qué persona o para los tres. Entonces, estamos viendo lo que es la ética pagana y la naturaleza de la ética divina, que es la naturaleza de la ética divina. Y lo que quiero hacer es empezar viendo pues estos versículos bíblicos con los cuales concluimos la semana pasada y me refiero a Deuteronomio 9:26. Esto es lo que nos dice la palabra. Y oré al Señor y dije, Señor Dios, oh Señor Dios, no destruyas a tu pueblo, a tu heredad, que tú has redimido con tu grandeza, que tú has sacado de Egipto con mano fuerte. Tenemos aquí algo muy interesante que es la intercesión del intermediario divino para evitar que el pueblo sea destruido. Y esta es una figura de lo que vendría más adelante, que es nuestro Señor Jesucristo, el Moisés mayor, si lo podemos decir de esa manera. Tenemos algo extraordinario en todo esto porque es aquí de donde emana pues todo el concepto divino para presentárselo al pueblo y posteriormente a nosotros. Recuérdense que Él se lo está presentando primero al pueblo de Israel porque al pueblo de Israel le correspondía conocer al Mesías cuando llegara y que tenía que tener un intermediario. La semana pasada estuvimos viendo el argumento lógico de Moisés, que es esta negociación a altos niveles con Dios, que es algo extraordinario porque también nos deja saber a nosotros que los creyentes maduros, en este caso, en el caso de Moisés se le conocía como un creyente Jesurún en el hebreo, que era maduro, un creyente que ha llegado a la plena madurez espiritual y por ende puede hablar con su Dios basado en sus normas, en las normas y los principios de Dios. Dios le permite hablar a su criatura con Él, pero tiene que ser de acuerdo pues a lo que es Él. Entonces, fíjense lo que Él está diciendo con esta negociación que está haciendo, porque ya Dios le dijo que iba a destruir al pueblo. Entonces, Él le dice, acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. Lo primero que hace es sacar el contrato.
Que aquí, de acuerdo al contrato que tú hiciste con nosotros, que tú hiciste con nuestros padres, yo ahora te estoy apelando a este contrato que has hecho, y no mires la dureza de este pueblo ni la maldad de su corazón, es lo que le está diciendo. Ahí lo tienen ustedes en el versículo 27, de la maldad de su pecado. Y después de esto, nosotros podemos ver que Moisés expone el hecho de que existe un contrato entre Dios y el padre de la nación judía. Dios hace todo por medio de contratos. Eso es algo interesantísimo. Es la única religión que existe en la faz de la tierra que tiene contratos. Ninguna otra, porque no son verdaderas. Ninguna tiene contratos. Solamente Israel tiene contratos con Dios, y de paso nosotros ahora, durante el transcurso de la iglesia, podemos saber cuáles son esos contratos, y nosotros sabemos que hemos sido injertados en el contrato de Israel, en lo que corresponde pues a la política divina. Nosotros sabemos cómo funciona su política. Y después de esto vimos la cláusula de propósito en el versículo 28, que comienza con las palabras por cuanto, y se las pongo aquí en el pizarrón. Versículo 28 dice: de otra manera, los de la tierra de donde tú nos sacaste dirán, por cuanto, ahí tienen la cláusula, por cuanto el Señor no pudo hacerlos entrar en la tierra que les había prometido, y porque los aborreció, los sacó para hacerlos morir en el desierto. ¿Se dan cuenta? Él está proponiéndole a Dios que aquí hay algo muy interesante, que por medio está la gloria de Él, su propia gloria. Entonces, aquí vimos que ese es el meollo de esta negociación que hace Él con Dios. Ahora fíjense lo que está haciendo aquí. Y como les dije la semana pasada, pues esto es algo fundamental en la oración. Recuérdense que la palabra de Dios nos dice que si nosotros oramos de acuerdo a su plan, Él nos escucha. Él nos escucha nuestras oraciones, y si estamos alineados con Él, esa oración va a ser positiva. Entonces, es algo fundamental en la oración. En Deuteronomio, entonces 9:28 dice: de otra manera, los de la tierra donde tú los sacaste dirán, por cuanto el Señor no pudo hacerlos entrar a la tierra que les había prometido, porque los aborreció, fíjense lo que pone también, los sacó para hacerlos morir en el desierto. Y vimos que la sustancia del argumento de Moisés es la reputación de Dios. Esa es la parte importante, no la de Israel, sino la de Dios, y tampoco la de Moisés. Es la reputación de la gloria de Dios, y es el meollo de esta negociación que él hace con el Señor. Si los destruyes, a estos que se supone que hayas testificado y a los que vas a condenar, le da la oportunidad a Egipto de malinterpretar lo que vas a hacer, básicamente. Entonces, claro está que Egipto era la ejida, el emblema de las naciones paganas. Tenían un panteón de dioses espectaculares que no tenían que ver nada con Dios. Entonces, fíjense lo que él dice, que es muy interesante, que él va a incluir la malinterpretación por parte de los pueblos paganos en todo esto. Porque el Señor no pudo. O sea que, claro está, yo les comenté a ustedes que en los pueblos antiguos lo que hacían estos hombres era que los dioses se juntaban en el cielo, en una nube arriba, y hacían pues estos contratos y hablaban y proponían ciertas cosas, y los dioses de los países que no los podían mantener eran dioses que eran falsos, eran dioses débiles, y entonces otros dioses más poderosos ponían contra ellos. Entonces había guerra de dioses, según ellos. Entonces, en este caso, ellos te dicen, bueno, este Dios de ustedes, la verdad es que no es un Dios tan fuerte como ustedes decían, porque fíjense, no lo dejó entrar, no pudo cumplir su promesa, básicamente es lo que está diciendo. El Señor no pudo, eso es un golpe en contra de la esencia de Dios. Entonces, lo que esto dice es que este es el Dios que hace todo tipo de promesas y no las puede cumplir. O sea que equipara a Dios con un ser humano. Un ser humano a veces quiere cumplir lo que promete, pero si no tiene los medios con qué hacerlo, por más de que quiera, no lo puede hacer. No lo puede hacer. Suponte que una persona tenga la expectativa que se va a ganar $40,000 y le dice a la persona, mira, préstame $5,000 que yo en 2 semanas, yo sé que tengo ese dinero en mis manos y yo no solamente te voy a pagar los 5,000, sino te voy a dar 2,000 adicionales. ¿Okay? Y llega el tiempo y resulta que el contrato se viene abajo, no recibió el dinero, pero ya recibió los $5,000 de la otra persona, y la promesa se va al tarro de la basura. ¿Por qué? Porque no tiene, quiero pero no tengo. Hermano, perdóname, te dice cualquier tipo de cosa, pero no puedes. ¿Okay? O sea que el ser humano no puede respaldar lo que dice porque no es omnipotente, no es omnisciente, no puede hacer las cosas que puede hacer Dios. Pero Dios sí, Dios puede respaldar todo lo que dice si es un verdadero Dios. Entonces ese es el tema. El asunto es que Moisés está defendiendo la gloria de Dios. Esta es una oración
extremadamente teocrática, y es algo pues maravilloso pensar lo que Él está haciendo aquí, que nosotros también estamos aquí para lo mismo, para glorificar a Dios, y nuestras oraciones tienen que ser para que el plan de Dios entre en su máximo vigor y ponernos a su disposición para que esto ocurra pues. Después el próximo versículo, el versículo 29 dice, sin embargo, ellos son tu pueblo, tu heredad, a quienes tú has sacado con tu gran poder y tu brazo extendido. En otras palabras, aquí has comenzado algo en la historia humana, pues, que tú has creado. Todas las otras naciones lo saben, es un asunto público. Ahora, ¿qué vas a hacer con esto? Eso es la conversación que está teniendo Moisés con Dios. Imagínense ustedes, claro que Dios sabe que esta conversación iba a ser, Él sabe todo esto, pero nos está dejando saber a nosotros que nosotros, como hijos suyos, tenemos el privilegio de hablar con Dios. Pero para hablar con Dios tienes que estar en terreno muy sólido. En otras palabras, tienes que ser maduro, tienes que conocer. No le vas a estar dando instrucciones a Dios. Recuérdense que David hablaba con Dios en el imperativo, cosa que es magnífica, o sea, algo extraordinario. Usted lo que es hablarle a Dios Todopoderoso del universo, que hizo todo en el imperativo. ¿No le parece cómico a Dios ver eso de un hijo suyo que le está hablando de esa forma? Bueno, le agrada el corazón si ese hijo le está pidiendo conforme a lo que es Él. Entonces, si se da cuenta, este hijo mío está en el camino correcto, caramba, qué lindo, cómo ha aprendido, qué maravilla, le voy a dar todo lo que quiere. ¿Por qué? Porque Él es hijo mío y me está haciendo caso en todo. Si se dan cuenta, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, ha venido aquí para hacer tu voluntad, oh Dios. Entonces, es algo maravilloso. Ahora, nosotros podemos pensar en algo extraordinario también, porque ¿qué otra religión existe en la faz de la tierra en la cual la persona que dirige esa religión habla con Dios de esa manera? No existe tal cosa, porque son religiones inventadas. No están en la presencia de Dios. Este hombre estaba en la presencia del Todopoderoso. ¿Okay? Entonces, en ninguna religión, ni Confucio, ni Buda, ni Mohammed, ninguna de estas personas pueden hacer eso. Ninguno pues puede hacerlo. Pueden decir que tienen apariciones, pero no se pueden corroborar. ¿Okay? Porque ellos tienen visiones de cosas que le han pasado, pero no pueden corroborar nada. Se puede imaginar entonces a uno de estos individuos haciendo esto delante de Dios, que es santo, santo, santo. No puede, es imposible. Es más, es imposible debido a su nacimiento aquí en la faz de la tierra. Una persona imperfecta que no tiene ningún contrato con Dios, que no tiene nada con Dios, no puede hablar con Dios de esta manera, pero Dios sí lo puede, este hombre sí lo pudo hacer. Entonces, esto es algo singular acerca de la Escritura. Aquí hay un verdadero argumento, entonces, entre Moisés y Dios, una verdadera negociación que logra algo, porque está hecha conforme a la gracia de Dios, está hecha conforme a lo que es Dios. Y le agrada enormemente a Dios ver a Moisés hablando con él de esa manera, enormemente. Y esto a pesar de que ya había ocurrido el hecho en cada oportunidad que él había tocado el agua y ya no lo había dejado entrar a la tierra prometida. O sea, ya lo tenía castigado a él. Y aún así él le habla ahora, pues él sabe que él lo perdona. No cambia su sentencia de no dejarlo entrar, pero él sigue a la derecha de Dios. O sea, Dios sigue amándolo a él de esa manera. Entonces aquí eso es todo lo que pudimos ver, es algo maravilloso. Y ahora pues, llegamos ya al capítulo 10 y voy a tratar de terminar los primeros 11 versículos hoy en las dos clases, porque esto nos conduce pues al fin de la sección, una sección muy importante antes de comenzar pues la otra. En los versículos 1 al 10, Moisés sigue haciendo la misma cosa. Yo creo que se ven, es más, se lo voy a apuntar, les voy a dirigir su atención a esto, porque es muy simpático leer la Biblia y entender toda la minucia que contiene. Porque aquí hay una serie de cosas que si nosotros la leemos nada más, simplemente por leer la Biblia, que todos nosotros la hacemos y es bueno leerla, pero cuando vienen estos detalles y alguien te los apunta y dice, mira por qué está esto y esto y esto aquí, y qué parte de la oración gramatical tiene que ver con esto, y por qué pone esa información ahí fuera de secuencia, y por qué hace esto y por qué hace aquello, y tener esa explicación pues trae a la vida la palabra de Dios para nosotros, y de esa manera también se nos queda grabada en el corazón. No nos olvidamos de estas cosas porque son vivencias. Entonces, en los versículos 1 al 10, Moisés sigue haciendo la misma cosa. Y lo que voy a hacer es, para ir al texto, vamos a revisarlo para ver si podemos ver el por qué Moisés está utilizando el próximo grupo de temas. Aquí está introduciendo ciertos temas Moisés, que no había introducido anteriormente. Y comenzamos con el versículo 1 del capítulo 10. Y dice lo siguiente: en aquel tiempo, el Señor me dijo, lábrate 2 tablas de piedra como las anteriores y sube a mí al monte y hazte un arca de madera. Aquí hay algo muy interesante, ¿okay? Porque ahora aquí en esto ya pasó el incidente
de que cuando él bajaba de la montaña, pues los vio haciéndose este toro fundido, pues donde estaban haciendo una imagen, y la desmenuzó, la despedazó, la pulverizó y la echó al río, y ya pues castigó a los que tenía que castigar, etcétera, y ya rompió las tablas, las primeras tablas, las rompió, o sea, el pacto que tenía Dios con ellos para que entraran en su descanso, porque era un pacto. La ley de Dios produce descanso en las personas. Si sigues sus mandatos, el país tiene paz y tranquilidad, tiene prosperidad, tiene abundancia, o sea, una serie de cosas. Recuerden que todo este grupo ya era salvo. No era un pacto para quebrantar su vida eterna, no. Era un pacto para que ellos entraran en la prosperidad de Dios. Y eso es lo que les está diciendo, y eso es el próximo examen que ellos tienen después de que ellos entren en la tierra prometida. Que van a tener una prosperidad extraordinaria, pero esa prosperidad conlleva problemas grandes. La persona que tiene mucho dinero se olvida de Dios, si no tiene los ojos en Cristo, si no pone a Cristo primero. Si tú no pones a Dios primero, tú vas a creer que el dinero es lo más importante, y no lo es. No lo es. ¿Okay? Así de simple. Tú puedes tener mucho dinero, pero no vas a comer más de lo que comías anteriormente. Es más, si estás en dieta no vas a comer mucho, porque no importa todo el dinero que tengas, no te lo vas a comer porque no quieres engordar. ¿Sí me explico? Que vas a viajar a ver gente del mundo. Yo a veces me pongo a pensar, ok, tú viajas, voy a ir aquí, voy a ir allá, a ver gente del mundo que está perdida, que no conocen a Dios, en vez de estar con las cosas de Dios. Ya vas a ver el mundo cuando Él regrese vas a gobernar con el Señor. O sea que tienes todo lo que tú quieres con el Señor posteriormente. No vale la pena. Mejor poner a Dios número uno. Entonces, en aquel tiempo el Señor me dijo, lábrate 2 tablas de piedra como las anteriores y sube a mí al monte y hazte un arca de madera. Entonces, cuando vemos este versículo número 1, ¿qué es lo que pueden ver? Que no sigue la secuencia del tiempo del versículo 29 del capítulo 9, que Él está en la montaña. Ya está en la montaña. Él ya está allá arriba y Él ha subido a la montaña después de todo el problema que tuvo en la parte de abajo. Entonces ahora en el versículo 1, Él regresa a lo que estaba haciendo abajo. Bajó de la montaña, y ¿qué fue lo que hizo cuando vio todo ese revoltijo? Rompió las tablas. Fue la primera vez, o sea que las tablas de la ley que estaban en el arca del pacto no eran las originales, eran las copias de los originales. Recuerden que Él rompió esas tablas debido a que el pacto había sido quebrantado. Y ese es el verdadero significado de ese evento, como les dije. O sea que no es porque Él estaba furioso, cosa que sí ha podido estar, porque Él está interviniendo por el pueblo y el pueblo está en un desorden, sino que fue un acto legal. Era un acto legal el que estaba haciendo, le estaba dejando saber al pueblo que ellos acababan de quebrantar el pacto que Dios había hecho con ellos, porque entraron en la idolatría, que es el pecado peor que existe en la Biblia. No tendrás otros dioses delante de mí, dice la palabra de Dios. Primero que todo, no utilizarás mi nombre en vano. No tendrás dioses delante de ti o imágenes para postrarte enfrente de ellas. La idolatría es lo peor que puede existir, el peor pecado que existía. El asunto es que Él baja, y mientras que está ahí abajo, antes de terminar, pues el versículo 25 al 29, Él les dice, el Señor me dijo, después que había disciplinado a Aarón, en aquel tiempo el Señor me dijo, lábrate 2 piedras de piedra como las anteriores. Aparentemente, las 2 primeras las labró el Señor. Dios labró esas primeras 2 piedras. Y ahora le pide a Moisés que labre la segunda set de piedras, y eso es algo como distanciarse un poco de Él. La hice yo por primera vez, ahora tú las haces la segunda vez. De manera que baja y haz 2 tablas y después sube al monte y hazte un arca de madera. O sea que mientras estás allá abajo también hazte una arca de madera. Sube con el arca de madera, porque esas tablas ahora van a entrar en el arca. Esa es la misma arca del pacto. Esas tablas de madera están aquí adentro, en el arca del pacto. Él hace la parte de acacia y después van a ser cubiertas con oro, porque habla de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. La madera habla de la humanidad y el oro habla de su deidad. ¿Okay? O sea que es más, todo el tiempo habla de Jesucristo. Vemos después que esto es algo muy interesante lo que le está diciendo, y ahora le da instrucciones adicionales. Le dice a Moisés, y yo escribiré sobre las tablas las palabras que estaban sobre las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. O sea, aquí nos está dando información adicional. Esto no había ocurrido anteriormente, no se habían dado tablas, no se había dado el arca, no se había dado nada de eso. Ahora quiero que vean el tema. Vean si pueden captar pues el empuje de esta parte del discurso que tiene Moisés. Recuerden que Moisés está hablando al pueblo. Moisés está dando su discurso final.
porque él sabe que no va a entrar a la tierra prometida, pero tiene que dejarle saber a ellos de qué se trata todo esto. Entonces, aquí se los pongo uno por uno. En Deuteronomio 10:3 le dice, hice pues un arca de madera de acacia, y labré 2 tabletas de piedra como las anteriores, y subí al monte con las 2 tablas en mi mano. Claro está que cuando él labró estas tablas, el arca la hizo de acacia porque si le ponía el oro iba a ser demasiado pesada. Recuérdense que esa arca está cubierta con una tapa de oro macizo. O sea que, y ahí es donde pone las tablas del pacto que hablan de los pecados, de la violación de los pecados del pueblo de Israel en contra de Dios, del pote de maná, la desobediencia del pueblo por las provisiones divinas, porque ellos se quejaron por el maná que Dios le había dado, y el arca y la vara de Noé de Aarón que reverdeció, ¿verdad? De Moisés que reverdeció, que habla también de los pecados de Dios en contra de las provisiones divinas. Entonces, esos 3 objetos tenían que estar en ese lugar. Pero por ahora él está hablando, le está dando información incremental. Esto va a ir aquí. ¿Y por qué las pone ahí? Bueno, yo les he comentado que estas 2 tablas de la ley no era que tenían los primeros 5 en la primera y los segundos 5 en la segunda, sino que tenían 10 y 10. Una era la copia de la otra. Y como el arca era el lugar donde residía Dios, ahí era donde pusieron las 2 tablas. Una para el pueblo, una para Dios. Bueno, entonces en Deuteronomio 10:4 dice, y él escribió sobre las tablas conforme a la escritura anterior, los 10 mandamientos que el Señor les había hablado en el monte del medio del fuego, el día de la asamblea, y el Señor me las dio. Después el versículo 5 dice, entonces me volví y descendí del monte y puse las tablas en el arca que yo había hecho, y ahí están tal como el Señor me ordenó. Fíjense qué interesante. Después de decir esto, tiene un comentario editorial. O sea, él mismo va a hacer un comentario editorial en este asunto en el versículo 6. Y esto es lo que nos dice. Después los hijos de Israel partieron de Beerot Bene Jaacán hacia Mosera. Ahí murió Araón y ahí fue sepultado. Fíjense ustedes, está dando fecha, está diciendo cómo sucedió eso y dónde sucedió. Y su hijo Eleazar ministró como sacerdote en su lugar. Entonces ahora hay cambio sacerdotal, queda en la misma familia, ya Araón ha muerto, ahora es Eleazar el nuevo sumo sacerdote, o sacerdote pues de los levitas. Después de esto, vemos en el próximo versículo, en el versículo 7, nos dice, de ahí partieron hacia Gudgoda, y de Gudgoda hacia Jotbata, una tierra de corrientes de aguas. Fíjense las descripciones que él está dando. A nosotros decimos, bueno, tú lees esto y va partiendo de aquí, se fue para allá y ya. Se terminó en ti esa lectura. Y tú dices, bueno, quizás no me recuerdo de los nombres, pero ya leí lo que había dicho, ¿verdad? Que es muy interesante. Y en aquel tiempo, lo que él está describiendo, y no sé si lo han visto, es que el caminar de ellos de un lado para otro. Entonces, en aquel tiempo, dice, el Señor apartó la tribu de Leví para que llevara el arca del pacto del Señor y para que estuviera delante del Señor sirviéndolo y bendiciendo en su nombre hasta el día de hoy. ¿Están oyendo esto? Esto es información adicional. Aquí está algo que ellos no habían escuchado anteriormente y después en el próximo versículo dice, por tanto, Leví no tiene porción herencia con sus hermanos. Es la única tribu de Israel que no tiene posesión territorial. Ellos tienen lugares designados en estas tribus para ellos, pero ellos no son los dueños, simplemente los dueños son las familias que residen ahí. El Señor es su herencia, así como el Señor tu Dios le habló. Y después en el versículo 10 dice, y me quedé en el monte 40 días y 40 noches como la primera vez. O sea que él cuando hace este pacto y habla con el Señor, 40 días y 40 noches de nuevo allá arriba, porque era un asunto muy importante. Y el Señor me escuchó también esta vez, y el Señor no quiso destruirte, le dice al pueblo. Después en Deuteronomio 10:11 dice, entonces me dijo el Señor, levántate, continúa tu marcha al frente del pueblo, para que entren y tomen posesión de la tierra que yo juré a sus padres que les haría. Ahí tienen ustedes entonces lo que está sucediendo, y aquí lo que quiero que se den cuenta es el énfasis. ¿Cuál es el énfasis que encontramos aquí en estos versículos que les acabo de leer? Primero que está
fuera de secuencia cronológica. Aquí no hay secuencia cronológica. Pero, ¿por qué es que él está tratando de conectar esa información? O sea, él está hablando de una cosa, sale de la secuencia cronológica, le da los eventos, le da los lugares, está tratando de conectar toda esta información. ¿Qué es lo que pueden ver que él está introduciendo? Bueno, aquí está introduciendo algo muy interesante. ¿Qué tema es el que ahora vemos en el texto que nunca habíamos visto antes? El arca. Estamos viendo el arca. Por primera vez estamos viendo el arca. ¿Y qué más? A las personas que se encargan del arca, a los sacerdotes. Entonces aquí viene la separación de estos pueblos para que ellos tomen su lugar que le corresponde. Y claro está, esto involucra a Aarón. Entonces fíjense ustedes de algo muy interesante. De repente vemos toda una agrupación de nuevas ideas aquí con este segmento. Y llegamos aquí abajo y tenemos a las tablas y a los custodios de las tablas. Y los protectores de la tabla, debido a que los sacerdotes básicamente son una bóveda o caja de seguridad donde las copias de las tablas son mantenidas. Ellos estaban encargados de mantener las tablas de la ley, que son parte, pues, la parte principal, el epicentro de todo lo que Dios le va a dar a Moisés con toda la demás información que le va a dar. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque ese es el contrato escrito. Ahí es que se va a añadir. Entonces, esa es la secuencia que tenemos aquí. Y les voy a poner esta diapositiva entonces para que ustedes se den cuenta. Desde el versículo, en el capítulo 9, del versículo 9 hasta el versículo 20, tenemos la relación contractual entre Jehová e Israel, que es quebrantada y restaurada. ¿Okay? Entonces, aquí cuando nos damos cuenta de esto, ya hemos visto que Dios hace contratos con Israel y siempre ha hecho contratos con su pueblo. Ahora, la próxima pregunta es, ¿qué creen ustedes que es importante en el versículo 21? Ahí, en la última cláusula, si ustedes ven esta cláusula al final del versículo 21 del capítulo 9, ¿qué pueden observar? Bueno, se las pongo aquí para que ustedes se den cuenta. Aquí dice, y tomé el objeto del pecado de ustedes, que es el becerro que habían hecho, y lo quemé en el fuego, y lo hice pedazos, desmenuzándolo hasta que quedó tan fino como el polvo, o sea, que lo pasó por el comal, como quien dice, lo trituró de una forma extraordinaria, y la pulverizó todo el contenido, y quedó tan fino como el polvo, y eché su polvo al arroyo que bajaba del monte. Estamos hablando de oro puro. ¿Okay? Él agarra el oro puro, es completamente diferente a lo que ustedes ven hoy en día en las iglesias. Ahí lo que quieren es el oro. Aquí no le interesaba el oro para nada, ¿verdad? Porque ¿quién se lo daba? A Dios. ¿Sí se dan cuenta? Completamente diferente. Aquí hubiera, la gente de hoy en día primero echa a los que trajeron el oro a la calle, pero se quedan con el oro. ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta? Porque el oro es muy importante para ellos. Primero es el oro. Entonces, claro está, pero no es así con Moisés. Entonces, la pregunta es la siguiente, ¿por qué creen ustedes que esto se encuentra aquí? ¿Por qué lo puso aquí Moisés? ¿Por qué se sale de la secuencia para poner esto? Pero es que fuera un asunto incidental. Un incidente y él lo estaba, mira, aquí te pongo esto porque necesito espacio para llenar este renglón. No, no lo ponen por esta manera porque muchas personas lo hacen. Pero hay que ponerles cuidado a esos asuntos incidentales. Lo dice y después nos da los detalles de esto. ¿Y por qué hace eso? Nosotros tenemos que seguir cuestionando lo que encontramos. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué se trata esto de la evidencia histórica? Esto es lo que estamos viendo, evidencia histórica. Recuérdense que la fe de nosotros es histórica. La fe de Israel es histórica. Tiene lugares, tiene hechos, tiene secuencias, tiene nombres, tiene apellidos, tiene lugares donde ocurrieron los hechos. Tiene, incluso hasta te da si era verano o invierno, si era de día o de noche. ¿Okay? Te da los detalles que nos enseñan que esto ocurrió en una historia real. Y esto no es una invención o una leyenda, como lo hacen pues las otras religiones. Esto ocurrió en el tiempo pasado y en un lugar específico y Él nos da los detalles a nosotros. Y cuando vemos el versículo 22, entonces nos damos cuenta que en la primera cláusula Él maneja el asunto de estos 3 lugares. Ahí nos habló de 3 lugares. Nosotros no sabemos dónde se encuentran, pero evidentemente ellos sí los conocían en esas épocas, porque ellos pasaron por ahí. Y Él le dice, ¿se recuerdan de este lugar? ¿Se recuerdan del campamento en tal y tal lugar? ¿Se recuerdan también que acampamos aquí y acampamos allá? Bueno, de nuevo, aquí tienen todos estos pequeños detalles que Él está dando al pueblo. ¿Okay? Pero el asunto es que esto queda grabado. Ustedes pueden creer pues que cuando se habla de las instrucciones que se le da a un pueblo, en las diferentes religiones paganas,
se concentra más que todo en darle la información, ¿verdad? Lo que tienen que seguir, pero él aquí te está dando un relato histórico para que sepan que esto es histórico, que él está poniendo estas cosas por escrito y que esto es algo que ocurrió. Dios estaba con ellos, Él intercedió por ellos, ellos pasaron por ciertos lugares, ellos desobedecieron a Dios una y otra y otra y otra y otra vez, motivo por el cual les dice que no es por ustedes y por su rectitud que van a entrar, es por la misericordia de Dios que van a entrar. Y van a entrar porque tuvieron un mediador, ¿okay? El mediador, porque ese pueblo que estaba ahí iba a ser destruido, pero tuvieron un mediador y el mediador fue Moisés. Entonces, en Deuteronomio 10, 6 al 9, de nuevo tenemos lo siguiente. Se lo voy a poner ahora juntos porque vamos a partir de ahí. Dice lo siguiente. Después, los hijos de Israel partieron de Beerot Bene Jaacán hacia Mosera. Viene el primer lugar hacia el segundo lugar. Y dice, y ahí murió Araón y ahí fue sepultado. ¿Dónde fue sepultado Araón? En Mosera. ¿Okay? Y su hijo Eleazar ministró como sacerdote en su lugar. De ahí partieron hacia Gudgoda y de Gudgoda hacia Jopta, una tierra de corrientes de agua. En aquel tiempo el Señor, fíjense que cómo Él da la descripción de estos lugares. O sea, Él está dando descripciones de lugares. Ahora, no sabemos si ahí hay manantiales de agua en estos momentos. Yo les quiero decir una cosa, que aquí en Brookshire, antes cerquita de aquí había un manantial de agua tremendo. Era como la gente iba ya a bañarse, la gente del pueblo. Eso se secó, ya no existe, ya no está. O sea que estos manantiales se pueden secar, pero a tanta agua había que la gente iba, era como una piscina de agua cristalina, grande, muy grande. Bueno, entonces dice, en aquel tiempo el Señor se apartó a la tribu de Leví para que llevara el arca del pacto al Señor y para que estuviera delante del Señor, sirviéndole y bendiciendo su nombre hasta el día de hoy. Fíjense algo muy interesante. Nos acaba de decir que ahí murió Araón y después nos dice que en aquel tiempo el Señor apartó a la tribu de Leví para que llevara el arca del pacto del Señor. Entonces ahora a Leví no le permite hacer eso. A Leví no pudo cargar el arca del pacto, siendo él el primero escogido por Dios. ¿Por qué? Porque él desobedeció a Dios. Él fue el que hizo esa imagen tallada. Él, porque el pueblo le insistió y entonces él por temor o lo que sea, él la hizo, pero no pudo llevarla. Fue su hijo que lo hizo. Entonces, en aquel tiempo el Señor apartó a la tribu de Leví para que llevara el arca del pacto al Señor y para que estuviera delante del Señor, sirviéndole y bendiciendo en su nombre hasta el día de hoy. O sea que ellos podían bendecir al pueblo en el nombre del Señor. Por tanto, Leví no tiene porción o herencia con sus hermanos. El Señor es su herencia, así como el Señor tu Dios te habló. Entonces, como pueden ver, todo esto tiene que ver con el rumbo al cual ellos se dirigen, porque este es el trasfondo que nos enseña las implicaciones históricas del sacerdocio que vendría a ser el custodio del arca. Ahora este sacerdocio posteriormente va a tener, aquí tienen el tabernáculo, posteriormente, y después de eso tienen el templo. El templo cuando se hace también tiene instrucciones específicas para su configuración. Y de paso, todas las personas que lo hicieron estaban embestidas con el Espíritu Santo, todos los artesanos del templo, porque ellos recibían información específica y tenían que estar investidos con el Espíritu Santo para poder hacerlo. Pero ellos podían perder el Espíritu Santo en aquellas épocas, ¿okay? Porque pertenecían a la edad de Israel. Nosotros no podemos perder a la morada del Espíritu Santo. Sí podemos estar en pecado y apagar al Espíritu o contristar al Espíritu, pero siempre lo tenemos con nosotros. Esa es la garantía, pues, de nuestra vida eterna. Hay un asunto final, y lo que quiero que vean es la cláusula que se encuentra en el versículo 5. Aquí hay otro detalle incidental, pero la pregunta es ¿por qué está ahí? Entonces los llevo al versículo 5 de Deuteronomio, y ustedes pueden ver, entonces me volví y descendí del monte, y puse las tablas en el arca que yo había hecho, y ahí están, tal como el Señor me ordenó. Entonces, ustedes ven que ahí están, yo se las puse negritas para que resaltaran, y después dice, tal como el Señor me ordenó. Entonces, ¿esto es una invitación a qué? Esta es una invitación que le está diciendo, a que le echen un vistazo al arca. Está diciendo, ahí está el arca, ahí la puse yo, el Señor me mandó. Esto lo hemos visto varias veces. Ustedes se recuerdan el recuento que les hice acerca de la cama de Og, el famoso rey
de esta gente, el gigante, él le dijo, allá está, échenle un vistazo. Esta cama todavía existe de paso, está en el museo. Es una cama de un hombre de 10 pies de alto, o sea, una cama enorme porque este rey era enorme. 10 pies es casi el doble de nosotros de tamaño. Pesaba 450, 500 libras con una configuración normal. O sea que eran enormes. Pero ahí está. ¿Se dan cuenta de esto? Aquí se encuentra el poder de este texto. El poder de este texto es que cuando ustedes vean esto y se den cuenta que es muy interesante porque ellos están hablando acerca de asuntos que les pudiera tomar una fotografía. Si a ellos tuvieran cámaras, les pudieran haber tomado fotografía porque ellos están ahí. Y resulta que ahí está todo un pueblo. O sea que de acuerdo con la ley mosaica hay que tener 2 testigos o más. Y ahí tenían todos los testigos habidos y por haber. Entonces es algo que puede documentarse, es algo que se puede chequear. ¿Por qué lo pone? Para que nosotros sepamos que esta es una fe histórica, que aquí ocurrieron eventos, que esto es algo que Dios ha hecho, que se ha comunicado con la raza humana a través del pueblo judío, y el pueblo judío se le da como albacea de las instrucciones para que ellos tuvieran y tuvieran la antorcha de la luz como luminares, y que por el hecho de haber rechazado al Mesías, ahora la antorcha pasa a la iglesia, pero son 2 entidades completamente diferentes. ¿Okay? Ahora lo que sucede es que de acuerdo con estas fiestas judías, se recuerda que las fiestas judías tenían 4 partes en la primavera y 3 partes en el otoño, y después había un periodo de tiempo que no había ningún tipo de fiestas. Bueno, ese es el periodo de la iglesia. Ese es el periodo, aquí no hay nada, el judío en este momento no tiene nada que hacer en forma ritual. Ahora, hay judíos que son muy pegados a su religión y ellos saben que sin derrame de sangre no hay remisión de pecados, pero tenía que ser la sangre de un cordero. Hoy en día ellos matan a una gallina y le sacan a la gallina la sangre para hacer ese tipo de cosas. No todos, pero hay unos que lo hacen, porque ellos saben que sin sangre no hay remisión de pecados. Pero claro está, ellos están haciendo cosas que no tienen que ver nada. La Biblia no te dice mata una gallina para hacer eso. ¿Sí me explico? Habla de sangre, pero ellos tergiversan las cosas como todos. En todos lugares hay gente que tergiversa los asuntos. El asunto es que eso es algo específico, eso es lo que les quiero señalar. ¿Se pueden encontrar este tipo de relatos en un libro como de Buda? Para nada, eso no existe. Eso sería, poner ese tipo de relato, sería decir, ven a corroborar lo que te estoy diciendo. ¿Y qué encontrarías cuando lo corroboras? Que eso no existió, que eso era mentira. Entonces echas abajo la religión. Entonces ya no hay ninguna alusión a ninguno de los eventos históricos porque no había. Son invenciones. Pero en el caso de Israel sí se hacía. Entonces ninguna de estas religiones tienen asuntos similares a esto porque esto es un asunto histórico. Esto es una revelación histórica. Esto cementa nuestra fe. La revelación histórica cementa nuestra fe. Nosotros tenemos el historial del pueblo judío que nos permite ver a nosotros la mano de Dios. Y todo lo que ha dicho se ha cumplido hasta el momento, más de 500 cosas que ya se cumplieron y las otras 500 se van a cumplir también. Se van a cumplir al pie de la letra, Él es Dios Todopoderoso y lo puede hacer. De paso, pues en los versículos 1 al 6 tenemos un resumen sucinto del principio, porque nos deja saber que la actitud mental apropiada para cada uno de nosotros es la de mantener pues nuestra vista en nuestra condición mental de humildad en nuestros corazones. Nosotros tenemos que tener la humildad de distinguir entre el creador y la criatura. Nosotros somos la criatura, que no se nos suba a la cabeza que vamos a ser los grandes y vamos a ser dioses. Eso es lo que pasa con los tiranos, señoras y señores, que llegan a tener, primero, la persona tiene dinero, después tiene poder y después quiere deitizarse, ¿está bien dicho eso? Volverse un dios, que le hagan estatuas suyas en todos lados. Si usted ve a Corea del Norte, tienen miles de estatuas del presidente, porque ahora él es un dios allá y la gente le tiene que hacer la venia. Después de muerto, todavía la figura y tiene que prostrarse en el piso y hacerle la venia y pedirle a él y lloran por él, etcétera, porque él es un dios en la mente de ellos, porque ellos han quitado todos los vestigios de todas las cosas y solamente le enseñan eso, les han lavado el cerebro. Entonces, pero eso es lo que hace el hombre sin Dios, que se quiere hacer Dios. ¿Por qué? Porque siguen el sistema de Satanás. Yo seré como el Dios Altísimo. ¿Se dan cuenta? Entonces, si tú llegas al cenit, a la parte épica de tu vida como tirano, entonces tú quieres ser como Dios. Él tiene
¿Qué sucede en la vida de una persona de estas? Que él tiene el poder sobre la vida y la muerte. Él dice, este vive, este muere, punto. Entonces poder divino, pues. Él hace lo que le da la gana. Y los que lo rodean le tienen un pánico que hacen todo lo que él dice. A veces hace purga de los que están arriba para eliminar pues a los traidores y ahí todo el mundo camina así, pues que no, y todo el mundo le da sí me explico, o sea, el miedo hace que todas estas cosas ocurran. Y es simpático que el tirano gobierna por medio de miedo. Dios gobierna por medio del amor. Él quiere el amor del pueblo a Él. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener, la actitud mental de humildad en nuestros propios corazones. Después en los versículos 10, 12 hasta el 11, 32, vamos a ver las consecuencias de existir. Y ahí vamos a culminar ahora porque se nos acabó el tiempo, pero ahí vamos a tener algo que es sumamente interesante y vamos a tomarnos un tiempo pues para verlo detalladamente. Bueno, entonces de esa manera, amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todo tu consejo para nuestra vida. Gracias por esta información concerniente al pueblo de Israel y a la información que le diste tú a Moisés para que se la transmitiera al pueblo, para que el pueblo pudiera ver las cosas nítidamente. Que tú eres el Señor Dios, el creador de todas las cosas, y por tu gracia es que tú bendices a ese pueblo, y es por tu gracia que ahora tú a nosotros también nos bendices. Te damos las gracias y te pedimos que todo lo que aprendamos sea en nosotros para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.